Visto pago, el código tiene una estructura ya diferente en cuanto al análisis de los efectos. Yo se los marqué de entrada, y divide lo que eran los viejos modos de extinción que tenía el artículo anterior, el 724 del Código Civil, que arrancaba con pago. Nosotros tenemos que, a partir del artículo 921, el Código habla de otros modos extintivos, habiéndose ya visto pago en el capítulo anterior del Código Civil. Vemos otros modos de extinción, arrancando con compensación. Mi intención de hoy es ver un poquito y complementar lo que tiene el libro, lo que tienen otros videos sobre otros modos extintivos que ya les subimos, más alguna explicación especial sobre compensación, porque van a encontrar diferencias entre lo que ocurría antes y lo que ocurre hoy. Más que nada en lo que eran deudas líquidas, y un tema que marcó un pequeño cambio en el código, o en la estructura de análisis. Por otros modos extintivos, el código entiende, y nosotros entendemos en doctrina, como ya lo dijimos más de una vez, que el modo normal de extinción de una obligación es el pago, y que va a haber pago aunque el cumplimiento de la obligación sea forzado. Esto es, en tanto y en cuanto el objeto o prestación se cumpla, bien, ya sea en forma voluntaria o en forma forzada, vamos a encontrar que sí vamos a tener igualmente el modo normal de extinción. Razón por la cual todo lo que vemos sobre pago está por un lado y todos los otros modos extintivos están por el otro. El código arranca con la compensación, también diferente a la anterior. En la compensación, ¿qué tenemos? Dos personas que con diferente origen tienen obligaciones, en este caso de dar, vamos a hacer de cuenta incumplidas, ¿bien? En la cual una persona tiene una deuda, obligación de dar, otra persona tiene obligación de dar por el otro lado, se cruzan, y vamos a encontrar en las relaciones obligacionales los mismos nombres, las mismas personas, ¿bien? En un caso, uno deudor y acreedor y el otro deudor y acreedor. ¿Qué ocurre? ¿Qué teníamos antes? Se hablaba de liquidez. ¿Qué es liquidez? Esto es, bueno, la lapicera vale una suma de dinero, el vaso vale una suma de dinero, la computadora vale una suma de dinero. Lo hablamos cuando vimos obligación de dar suma de dinero, o cuando les expliqué en el video obligación de dar suma de dinero. ¿Qué implica hacer líquido algo? Bueno, transformar, en definitiva, lo que es este vaso en una suma de dinero. Bien, era más sencillo analizar con deudas líquidas. Yo debo una determinada suma de dinero, o lo que sea la liquidación de determinada suma de dinero. El código enfoca el tema un poquito más ampliamente, más interesante para el sistema jurídico. Bien. Y a la compensación legal, judicial y convencional que teníamos, incluye, le suma dentro de la legal una facultativa. Nos marca en el artículo 923, en definitiva, cuáles son los requisitos para que exista esta compensación legal, y después la situación de la compensación judicial, ya dentro del proceso, y la convencional, más atada a lo que van a ver más adelante y que tiene que ver con el contrato. Tiene que ver con el contrato, en definitiva, y con la convención. La van a llamar convencional porque en definitiva hay un acuerdo de partes, bien, que pone fin a relaciones obligacionales con el límite de la menor. El 921
nos marca en definitiva el comienzo, no solo de los otros modos extintivos, sino la explicación de la compensación, ¿bien? Que ya también nos marca una diferencia en cuanto a lo que yo hablaba antes de la liquidez con la vieja redacción del Código Civil. Y dice, tiene lugar cuando dos personas, bien, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, como yo le decía recién, cualesquiera sean las causas de una u otra deuda. Extingan con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, como regla, pero nos vamos al artículo 923, que en el primer punto, en el inciso A, nos marca un interesante cambio y nos marca, ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. Bien, sin perjuicio de las facultades que va a tener una de las partes, excepcionales, por eso aparece una facultativa, de poder ceder. En el punto B, los objetos comprendidos de las prestaciones deben ser homogéneos entre sí, o homogéneos entre sí, bien, dinero contra dinero, granos contra granos, kilo de manzana contra kilo de manzana, bien. Los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado al derecho de terceros. Acá se nos empieza a complicar el tema. Bien, no puedo compensar si yo tengo vendida la cosecha o el producido de la cosecha por contrato a determinada persona. No puedo entregar un vehículo a cambio de otro vehículo. No puedo hacer, dentro de lo que es una obligación de dar, bien, algo que afecte a terceros, bien, que sean fraude de acreedores, por ejemplo. Vieron la acción de fraude ustedes, la tienen también en el libro, que sea entregar algo que se encuentre afectado. Todo esto, sin perjuicio de lo que prevé el artículo 927. El artículo 927 permite a una de las partes, y este es el origen y la razón de este artículo, ceder y decir, bueno, voy a reajustar mi pretensión a los fines de poder llegar a una compensación. A mí, cuando la primera vez que leí esta redacción me sonaba un poquito o me confundía un poquito con la dación en pago, que después les voy a pasar a explicar. Sin perjuicio de lo cual es una compensación facultativa. Bien. Entonces, vuelvo un poquitito atrás. Tenemos que el 921 nos da la posibilidad de compensar cuando ambas personas o dos personas tienen la calidad de acreedor y deudor. Bien, recuerden siempre no confundirse, personas físicas, jurídicas, públicas, privadas, pública estatal, no estatal, todo tipo de personas para el Código Civil. Dicho esto, tenemos el 923 que nos marca los requisitos, y estos requisitos tienen un punto neurálgico nuevo, diría, no con tanta diferencia, pero marcando una pequeña diferencia con lo que era el viejo código, y nos aclara prestaciones de dar, nos lleva a las obligaciones de dar, y no quizás obligaciones de dar solamente líquidas, sino que habla de ser homogéneos, como dice el punto segundo. Bien. El código también, por supuesto, dentro de los efectos habla de una propuesta o una oposición. Una de las partes, en definitiva, lo tiene que hacer. Veremos si se hace convencionalmente, veremos si se hace en forma judicial. En lo facultativo, que les decía el artículo 927, bueno, la compensación actúa en forma facultativa por la voluntad de una sola de las partes cuando ella renuncia a algún requisito faltante para la compensación legal que juega a favor suyo. Bien, o sea, en definitiva, ceder con la otra parte. Después tenemos la compensación judicial dentro de un proceso, que tienen que tener en cuenta lo interesante es que pueden demandar a un cliente de ustedes el día de mañana, y este cliente tener un crédito contra la persona que lo está demandando y oponer la compensación. El juez, ¿qué puede llegar a hacer? Compensar
hasta el límite de la menor deuda. Bien. Bueno, después hay un artículo para mí que es fundamental, más allá de lo que es la convencional, que nos lleva a las reglas de lo que es el contrato o un acuerdo de partes, que son las obligaciones no compensables. Bien, la tiene en el artículo 930. Allí aparece como punto primero la deuda por alimentos. El deudor de alimentos debe cumplir con la cuota alimentaria, aunque la persona que la perciba tenga un crédito en favor de este deudor de cuota alimentaria, tenga una deuda, perdón, con esta persona. Todo lo que venimos hablando del artículo 921 no corre cuando se trata de deuda alimentaria. Bien. Obligaciones de hacer y no hacer no son compensables. Puede haber una transacción, un acuerdo, que en definitiva ponga fin a algún tipo de obligación de hacer o no hacer, compensándola o subsanándola. Puede haber una indemnización, ¿bien? Pero en definitiva no están dentro del 923 y están prohibidas por el artículo 930. ¿Bien? La obligación de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa de que el propietario o poseedor legítimo fue despojado. Bien, esto, cuando se habla de obligación de dar cosa cierta, recuerden que existe una obligación de dar cosa cierta para restituir. Y ahí no tenemos que remitir. Bien, después habla del legatario. Importante el punto E, las deudas y créditos entre los particulares y el Estado nacional, provincial o municipal. Este tema y la regularización de deudas con el Estado provincial o el Estado nacional nos pone en una situación a veces un tanto desventajosa, tanto a nivel procesal como a nivel de fondo. Bien. Los créditos y las deudas del concurso quiebra, excepto en los alcances que prevé la ley especial. ¿Cuál es la ley especial? La ley 24.522. Recuerden por qué y por qué dice esto. Porque las deudas dentro de un concurso o una quiebra tienen que ver con un plazo de tiempo y llegan hasta determinada fecha. Es como que dentro del concurso tenemos un universo o un momento en el cual, bueno, este es el patrimonio de don Juan Taraborelli hasta determinada fecha. Estos son todos los acreedores, ¿bien? Tienen que ir a verificar el crédito hasta las deudas, mirándolas desde un lado, créditos mirando desde el otro, por eso se llama verificar créditos, hasta determinada fecha. Como que nace una vida nueva de la persona física desde el punto de vista económico, y creo que a ustedes les di las clases de efectos personalmente yo, si no lo recuerdo mal, o les mandé el video. Nace un nuevo patrimonio, entre comillas, porque la persona es la misma, pero nace un nuevo momento del patrimonio, en el cual cuando estábamos en el concurso atacábamos la parte anterior. Bien. Bueno, lo que tiene que ver con el depósito irregular, no es, a mi modo de ver, el artículo 930, más allá de la importancia, lo que llamamos números clausus. Esto es, ¿hay obligaciones que no están en el 930 y que pueden estar prohibidas? Yo pienso que sí. ¿Bien? Yo pienso que sí. Y vuelvo un poquitito atrás. Obligaciones de dar. ¿Bien? La misma calidad de acreedor y deudor en una misma persona. Tenemos los tipos, legal, judicial y convencional. Dentro de legal, la característica especial de la facultativa. Bien. Y, por supuesto, esta forma convencional que nos lleva a las reglas del acuerdo y
y todo lo que tiene que ver con la estructura que tenemos enseguida, ahí en el código desde el artículo 957. Esto es la órbita del contrato, el acto voluntario que ya conocen de Civil 1, y este acto voluntario lícito bilateral que termina siendo el contrato. Después tenemos a la confusión. La confusión, para que la entiendan fácil, hay que agregarle algo. Confusión de patrimonios. Porque en definitiva, lo que tenemos es confusión de patrimonios. Si resulta ser que tengo un tío que tiene una deuda conmigo de dinero, tiene un acuerdo de pago, me tiene que pagar 24 cuotas de 1.500 pesos, bien, y yo soy el único heredero del tío, el tío se muere, yo entro a recibir el patrimonio, bien, recibo el patrimonio del tío y dentro de lo que es bienes, créditos, deudas, aparece que este tío tenía una deuda conmigo. Yo paso a ser deudor de mí mismo. Esta es la confusión de patrimonio. Por eso, en el código del 931, bien, la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona y en un mismo patrimonio. Por eso yo les decía recién, antes de ir al código, para que lo entiendan, agréguenle confusión de patrimonio si ya lo entendieron. Ahora, yo les acabo de dar un ejemplo de lo que es a título universal. Bien, pero puede haber confusión de patrimonios a título particular. Puedo yo comprar un fondo de comercio de un comercio que tiene una deuda conmigo. Yo lo adquiero, paso a ser, bien, deudor y acreedor yo mismo. Mientras que en la compensación teníamos acreedor y deudor, y este mismo acreedor también era deudor, y este mismo deudor también era acreedor, acá la misma calidad se reúne por algún acto a título universal o a título particular, que reúne todo en el mismo patrimonio. Eso se lo llama confusión. Para entenderlo mejor, confusión de patrimonios. Bien. La novación. La novación como instituto implica que una obligación deja de existir y nace otra. Por eso van a encontrar el término novar o el término obligación novada. Bien. Es la extinción de la obligación por la creación de otra. Se va a dar en distintas partes del sistema jurídico. Se la llama objetiva cuando cambian causa o objeto. Se la llama subjetiva cuando cambia alguno de los sujetos. Ahí tienen lo que es novación, el código incluye ahora, novación por cambio de deudor, novación por cambio de acreedor. No debe persistir la obligación anterior. Bien, en un ejemplo claro se da en la ley de concursos y quiebras, cuando yo concurro a verificar crédito a un concurso, bien, y tengo el crédito cuya causa, por ejemplo, es de origen laboral, bien, o la causa es la venta de un automóvil impago, y yo tengo una agencia automotor y me estaban pagando la cuota del auto, voy, verifico, se verifica el crédito, me hace lugar su señoría la verificación por indicación del síndico. Bien, llega el momento en el que tienen que acordar
el deudor concursado con los acreedores, y la ley de concurso siquiera clarita lo marca, cuando se llega a un acuerdo y nace una nueva obligación con un nuevo plazo de pago, que puede incluir quitas, que puede incluir esperas y que puede incluir plazos, ¿bien? La obligación que tenía una fecha de cumplimiento determinada y cuyo origen era la venta de un automóvil de la concesionaria, ya al haber acuerdo y al homologarse el acuerdo entre acreedores y concursado, nace una nueva fecha de pago, una nueva forma de pago, y para la ley implica una novación. Es el ejemplo más interesante. Bien, cae aquella, y de ahora, ¿qué somos? Acreedor y deudor, sí. Pero ¿cuál es la causa del acuerdo concursal? Ya no lo es aquella venta del auto, es el acuerdo concursal. Si no me cumple, tiene efectos diferentes. Bien. Siguiendo con el programa. Les voy a pedir que después al final hablemos un poquito del examen, que quería marcarle algunas cositas del escrito. No me quiero olvidar de charlar los últimos 15 minutos de eso. Dación en pago. En la dación en pago lo que vamos a encontrar es que hay una obligación que debía cumplirse con determinada obligación y la otra parte voluntariamente acepta algo distinto, diferente en el objeto. Y tengan en cuenta que no es pago, porque el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. Bien. Estará en la otra parte aceptarlo. Esto se da sin que usted a lo mejor lo conozcan como aceptación o como dación en pago. Muchas veces cuando alguien compra un automotor importado y de repente hay problemas con la importación y van y te ofrecen un modelo parecido, un poquito mejor, un poquito peor, y uno acepta. Bien. El código después nos da en el 943 una, una explicación para mi modo de ver un poco corta, o por lo menos no menos poco explicativa, cuando dice la dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. O sea, aprendente la dación en pago, sepamos lo que es la dación en pago, porque después dentro del universo el 943 nos da una amplitud de poder acomodarnos y poder dar en pago en cualquiera de ellas. Bien, a ver, no cambia nada, el deudor responde por la evicción y los vicios redebitorios del entregado. Estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva. A ver, si hay dación en pago, si acordamos que vamos a recibir algo diferente, bien, no, no nos marca nada respecto de si están excluidas las obligaciones de dar dinero, nada, no nos cambia nada porque el código tiene solamente estos dos artículos, sí, muchas más restricciones en el viejo código, pero no lo voy a introducir a ustedes en ese lío. Imaginen ustedes que en la tan mentada situación que se vive con el tema de los pesos, de los dólares, en la situación que yo expliqué, que veo que han entendido bien, porque nadie lo preguntó, de la situación de de las deudas vinculadas a pesos y dólares, qué ocurre cuando tengo una obligación de dar moneda extranjera, la costumbre de que hasta las normas hablan solamente de dólar, qué ocurre con el 865 y el 866 y la situación de ir al 957, 958 y siguiente para poder resolver
todas las cuestiones que se dan, 765 y 66, perdón, todas las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de entregar moneda nacional a cambio de la moneda extranjera, bien, porque enseguidita tuvimos un fallo de Cámara Civil de Nación que nos llevó para el lado del acuerdo de voluntad de las partes. Si las partes, en definitiva, pautaron entregar determinada calidad de dinero, dice la Cámara, uno debe entregar determinada calidad de dinero, como dice el artículo 766. Pero recuerden que la última parte del 765 me permitía, como dice la parte final, entregar en moneda de curso legal, que para mí es de curso legal y forzoso. Pero bueno, el código habla de curso legal. Y claro, dación en pago me daría la posibilidad, si la otra parte acepta, yo para mí igual se resuelve como de dar dinero, según las posibilidades que nos da el 765 y el 766, estaríamos dentro de lo que sería pago. Pero hago esta salvedad, o les tiro esta idea, o les revuelvo un poco la cabeza, porque todos los artículos no me lo impiden tampoco, me llevan a cualquier tipo de contrato y no me pone demasiadas pautas. Antes había más restricciones respecto de esto. Bien. Otra cosa que parece muy fácil, pero después en la vida, en la práctica, tiene sus cuestiones, es la renuncia y la remisión. Una, en definitiva, la renuncia a secas. Se puede renunciar a todos los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no esté prohibida y solo afecte intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. Bueno, ¿puedo renunciar a mis honorarios en un juicio? Sí, según este artículo. Ahora, ¿debo pagar igual los aportes a la caja de abogados? Sí, para que se entienda. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo ahí estoy afectando otros derechos, solamente la parte que tiene que ver con lo mío, no quiero percibir los honorarios, renuncio a mis honorarios. ¿Bien? Perfecto. El juez me tiene que regular honorarios igual, porque ahí vamos a pagar los aportes a la caja. De ahí también el contador tendrá que ver si tenemos que pagar ganancias o no, si usted es responsable inscripto o no. ¿Me siguen? O sea, ¿está permitido renunciar a los derechos? Sí, en tanto y en cuanto esa renuncia no afecte a terceros. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Este que digo yo, el de los honorarios. Que después los van a perseguir para que ustedes pidan regulación y paguen los aportes. ¿Bien? La parte que corresponde al cliente, la parte del 10% a cargo del cliente, el 10% a cargo nuestro, depende del tipo de juicio, el 10 total o el 5. Eso ya lo aprenderán al final de la carrera, si Dios quiere, si es que la ley se sigue rigiendo de esta forma y en estos porcentajes. Bien. La remisión tiene características parecidas, pero no exactamente iguales. Siempre se habló de la entrega del título de la deuda, y lo van a encontrar en el libro y lo van a encontrar en todo el ejemplo bien fácil que siempre se da. Tengo un pagaré, no lo quiero cobrar, te lo devuelvo. El código, en el artículo 1950, dice que se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda. Puede ser este pagaré, puede ser un contrato. Si el documento es un instrumento protocolizado y su testimonio o copia se hallan en poder del deudor sin anotación del pago o remisión, y tampoco consta el pago o la remisión en el documento original, el deudor debe probar que el acreedor le entregó el testimonio de la copia como remisión de la deuda. Esto es, que hay que evitar
que a este buen señor le hayan robado de su casa el título de la deuda, por ejemplo. Bien, menudo problema tendremos si perdemos un pagaré y no tenemos el respaldo bien claro del crédito. Ojo con esto. No es tema del día de hoy, no es tema más de comercial, pero la realidad es que en un título, valor, en un pagaré, tienen que siempre tener en cuenta de que uno va a la vía ejecutiva, ¿bien? Y en la vía ejecutiva no debe demostrar la causa, ¿está bien? Ahora, si esa situación se pierde el título, me dice, me lo robaron, me asaltaron, se me incendió el auto, tenía los papeles ahí arriba, se les incendió el título, tenemos que iniciar el juicio ordinario de cobro de pesos y mostrar la causa. ¿Bien? ¿Está esto? En el concurso de acreedores no alcanza con ir con el pagaré. Yo tengo que decir, tengo este título que prueba que don Pedro es mi deudor. ¿Bien? ¿Y por qué me debe esta suma de dinero que está aquí? Porque le vendí una cantidad de hilo de coser y acá está la factura. ¿Está? Uno tiene que probar. Bien. En este caso de la remisión, la entrega del título de la deuda, la remisión a secas, en definitiva, tiene algunas limitaciones. Para cerrar, una cuestión que siempre se confunden, que podemos sacar la confusión en 10 minutos, en tanto y en cuanto presten la debida atención y tomen nota o vean el libro como corresponde, que es la imposibilidad de pago. ¿Por qué digo la confusión? Porque uno toma examen escrito, que es en el momento en el cual uno no tiene vuelta atrás, una vez que escribió lo que escribió. La imposibilidad de pago no es la situación en la cual el buen señor deudor no le alcanza la plata para pagar. Respuesta del 50% de los exámenes escritos cuando uno pregunta, ¿qué es la imposibilidad de pago? Bien, cuando el deudor no le alcanza dinero para cumplir con la obligación. Cuando no le alcanza, no. La imposibilidad de pago se vincula con el objeto. Algo vieron cuando vimos obligación de dar suma de dinero. Se pierden ciertos billetes, no los encuentro, hay más en el mercado. Se rompe este celular que tiene determinado número de serie, se pierde o me lo roban, ya no lo puedo entregar. Iremos a una dación en pago, dando otro, ¿quieren? Para resolverle el lío. Iremos al pago de daños y perjuicios por el incumplimiento, la cuestión que no lo puedo entregar este mismo, porque no está más. Entonces, sacarse de la cabeza imposibilidad de pago no es que al deudor no le alcanza el dinero. Bien. El código, la imposibilidad sobrevenida objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Extingue la obligación sin responsabilidad. A ver, vamos por parte. Caso fortuito. Aquel que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. ¿Podemos prever que haya una pandemia en el mundo? Y podemos prever, vemos montones de películas, existen. Bien. ¿Podemos evitarla? No. ¿Podemos saber cuándo llegaba a la Argentina? No. ¿Bien? Eso es un caso fortuito. Hoy el código acá ha unido los conceptos, verán el artículo 1730. Bueno, tenemos varias partes, varios pasajes del código, pero en lo que compete a este punto
1730. Tenemos que es imposible cumplir con el objeto de la obligación por alguna de estas circunstancias. Bien, no hay que asustarse cuando dice sin responsabilidad para el deudor. ¿Qué significa esto? Me roban el celular. Yo tenía que entregarlo mañana y el señor me depositó vía transferencia 20.000 pesos. Bien, usted lo tenía que entregar mañana. Bien, el celular era usado. ¿Qué significa sin responsabilidad? Yo resuelvo el problema restituyéndole a nivel contractual, porque estamos hablando de un contrato, esos 20.000 pesos. No debo pagar además daños y perjuicios por el daño y perjuicio que se le ocasionó que este buen señor no reciba este celular. ¿Está? A eso se refiere cuando hablamos sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Ahí sí. Bien, si el señor tenía que entregar el celular mañana, abre la ventana, vive en el 5º piso y lo revolea, y podemos probarlo, les doy los dos ejemplos bien fáciles. ¿Está? ¿Qué significa sin responsabilidad? Bueno, que en este caso se trató de un caso fortuito o fuerza mayor. El código dice, se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto, habiendo sido previsto no ha podido ser evitado, como yo se los decía hace un ratito. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. En contrario, este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos, cosa que a mí no me gusta. Me gusta más la postura histórica, en la cual el caso fortuito era el hecho de la naturaleza y la fuerza mayor lo que vinculaba a la mano del hombre. El robo es un caso de fuerza mayor, una huelga era un caso de fuerza mayor, el caso fortuito, la lluvia, bien, un terremoto. Bien. Hoy el código asimila conceptos más allá de que no está bueno que sepan que la historia viene de larga data diferente. Está entonces imposibilidad de pago. No se vincula a esta situación de que el señor no puede llegar a pagarlo. Tiene que haber una imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva. Tenía que pagar una cuota en dólares. De repente el gobierno me impide la compra de dólares. ¿Hay? Sí, hay fuerza mayor. Hay caso fortuito, fuerza mayor. Hay una ley que me impide comprar los dólares. ¿Bien? Tengo efectos distintos. No habla tampoco el código cuando hablamos de imposibilidad de cumplimiento. El código habla de imposibilidad de cumplimiento, antiguamente hablábamos de imposibilidad de pago. ¿Está? Imposibilidad de cumplimiento es un poco más amplia, sin perjuicio de lo cual, como venimos viendo, la única diferencia está en el cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzado. ¿Está? Bueno, vamos a empezar ahora. Me tomo 5 minutos, me busco un vaso de agua y vamos a seguir con prescripción.